Bienvenidos al quinto podcast de Influencia 7. Hoy día estamos con Carlos Carreño, un amigo invitado de Juventud con una Misión. Sí. Y Carlos, cuéntanos quién eres tú. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Carlos Carreño, soy obrero de Juventud con una Misión, junto a mi esposa, Milka, a quien aprovecho de mandar un saludo. Y nuestra hija, Abigail, de 4 años, estamos sirviendo al Señor en la base de Jucum, Santiago, hace 11 años, un poco más de 11 años. Eso, trabajamos en Kinskip, que es el ministerio específico en el cual servimos. Y bueno, invitamos a Carlos para poder contestar a una pregunta que tuvimos en nuestro Instagram acerca de la voluntad de Dios. Y Carlos, ya introduciendo esto, queremos explicar en qué consiste la voluntad de Dios para nosotros. O intentar hacerlo, al menos. Claro, intentar hacerlo, ya que es un tema muy grande que va a dar a hablar para muchos otros podcasts. Y generalmente, Carlos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no tan solo nos referimos a una parte. Sí, mira, creo que lo primero que es importante aclarar o desmitificar es que la mayoría de las veces que nosotros en las iglesias, desde nuestras predicaciones hasta nuestras conversaciones, cuando hablamos de la voluntad de Dios, generalmente nos estamos refiriendo solo a un aspecto de esa voluntad. Nos estamos refiriendo a el destino y que está conectado con tu llamado, el por qué Dios te creó, el sentido de propósito de la vida. Y en ocasiones nos estamos refiriendo a una lista de cosas que hacer. ¿Me entiendes? Sí, pero cuando hablamos de esto, algo sobre el destino, estamos hablando algo a futuro, no en nuestro presente. Claro. Como hablamos de la voluntad de Dios solo en una expresión futura, de algo que voy a hacer, se nos genera un vacío de comprensión, primero, porque siempre es muy difícil entender hoy lo que tengo que hacer. Ya sumarle a la cultura que nos genera mucha inseguridad, tenemos muchas alternativas. Imagínate cuánto más significa tratar de entender qué es específicamente lo que Dios quiere que tú hagas, o para qué te creó. Tratar de meternos en la mente del Creador es siempre muy complejo. Entonces, creo que la principal complicación de esto es que, como vemos la voluntad de Dios solo como algo futuro, algo que va a venir, nos perdemos la parte inicial de la voluntad de Dios, que es lo que finalmente nos permite conectarnos con lo futuro. Claro, ya esto es algo recurrente dentro de nuestras iglesias. Cada vez que hablamos de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo, como decías tú, a cosas futuras. Pero hoy día, entonces, ¿qué significaría la implicancia de la voluntad de Dios hoy en día en nosotros? A ver, yo me gusta explicarlo de esta forma. La voluntad de Dios tiene una expresión presente y una expresión futura. Bien, algo que debes vivir aquí y ahora, y que el experimentar este cambio, esta transformación de vivir el aquí y ahora, te va a ayudar a entender qué es lo que viene a futuro. Estamos hablando de los dos ejes de la voluntad de Dios. Les vamos a llamar, para explicarlos más claramente, primero, por un lado, el eje de de diseño, y por otro lado, el eje de destino. Bien, cuando hablamos de diseño es lo presente, el cómo debo vivir aquí y ahora. O sea, la voluntad de Dios no solo significa cosas que debo hacer mañana, la voluntad de Dios es una forma de vivir hoy, y que está conectado a cómo Dios me diseñó. Claro. Eso es lo que pensaba justamente ahora. Porque Dios creó un diseño. Sí.
en el Génesis podemos ver un diseño, el cual se perdió. Y tú entonces nos quieres enseñar esto. Es necesario entender el diseño que Él creó para poder conectarlo con Él, con el futuro, con el destino. Con el destino. Sí. O sea, yo creo que este es nuestro principal obstáculo para entender la voluntad de Dios. Como hay algunas cosas del diseño que no logramos aclarar, o sea, creemos que somos algo que no tiene que ver con cómo Dios nos creó, y vivimos de acuerdo a algo que no tiene que ver con cómo Dios nos creó, también nos va a costar mucho más llegar a para qué nos creó. ¿Me entiendes? El diseño tiene que ver con las características que Él puso en ti que deben estar presentes para poder alcanzar el destino para el cual Él te creó. ¿Me entiendes? Es como, si lo pudiéramos explicar de alguna forma mejor, es como si tú fueras una silla y eres una silla de playa. Él te creó para que alguien descanse sobre ti, pero en la playa. Claro. El asunto es que como tú no has descubierto tu diseño y no vives de acuerdo a tu diseño, eres una silla de playa que está todos los días en un salón universitario. ¿Me entiendes? Claro, como de ahí debería ser el otro tipo de silla. Para eso se necesita otro diseño. Exacto, otro diseño. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver esto cuando hablamos lo que habla la Biblia? Al que nos lleva a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me llama la atención esa parte de comprobar la voluntad de Dios. Sí, miren, bueno, tú te estás refiriendo a Romanos 12:2, que bueno, de hecho mientras estás viendo el podcast, puedes ponerle pausa, buscar la palabra y leerla. Pero este versículo es interesante respecto a la voluntad de Dios, porque para mí la palabra más interesante de todo el versículo es el concepto comprobar. O sea, el escritor de Romanos no está hablando de la voluntad de Dios como algo que se debe saber. Está hablando de algo que se debe comprobar. Eso nos lleva a entender que la voluntad de Dios no es una lista de cosas que voy a hacer. Es lo que yo dije al principio. Claro. La voluntad de Dios es algo que debo comprobar, que lo puedo vivir aquí y ahora. Entonces, en este caso, entendemos que Pablo es quien escribe Romanos. Pablo está diciendo que para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, debemos vivir un proceso previo. Y enumera, en este caso, 3 pasos previos a comprobar la voluntad. El paso número 1 sería no conformarse. ¿Bien? O sea, algunos de los aspectos de la voluntad de Dios en cuanto al diseño no los logramos practicar porque nos hemos conformado a vivir como el mundo vive. Creo que este es el primer escalón que nosotros debemos subir para llegar a comprender la voluntad de Dios. O sea, si yo tengo algo que cambiar, que Dios quiere cambiar en mí, pero yo estoy conformado a eso, o sea, de alguna forma, me he resignado a vivir de esta forma porque en mi siglo, en mi mundo, en mi círculo, esto es normal, de alguna forma este va a ser el obstáculo principal para llegar a comprender lo que sigue. Entonces Pablo lo primero que dice es, no os conforméis a este siglo, o sea, no se ajusten a cómo la gente vive, no consideres que tú debes hacer lo mismo que la gente hace, vivir como la gente vive. Bien, las reglas, las normas sociales y culturales de este siglo no son para nosotros. Ese es el primer escalón, ¿bien? Primero entonces, número 1, no te conformes. Si quieres descubrir la voluntad de Dios, la primera cosa es no conformarse a cómo vive el resto. No puedes compararte con los demás, ni pensar que como todos lo hacen, para ti también va a estar bien. ¿Ya? El segundo punto que menciona Pablo es, luego de no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, ¿ya? Por medio de la renovación. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para llegar a la transformación primero hay un medio, que es la renovación del entendimiento. Entonces el segundo paso sería, número 1, no conformarse, número 2, renovar el entendimiento. Entonces, en el segundo paso debe haber un proceso de renovar el entendimiento. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la verdad de Dios. Yo creo que el segundo escalón es que cada cristiano
debe comenzar a pensar bíblicamente, descubrir la verdad bíblica y renovar el entendimiento. Okay. Bien, el tercer escalón sería la transformación de la conducta. O sea, no me conformo, renuevo mi pensamiento y eso me lleva a la transformación. Esa transformación provoca que el diseño de Dios se empiece a ejecutar en mi vida, que viva de acuerdo al diseño. Por lo tanto, aquí y ahora estoy viviendo su voluntad. Exacto, sí. Si yo cumplo estos 3 pasos, voy a poder entender hacia dónde debo ir. ¿Bien? O sea, es imposible que nosotros podamos tener una revelación profunda de hacia dónde debo ir si no entiendo primero cómo debo vivir ahora para poder llegar allá. En el diseño caído de Génesis, tomando eso en cuenta, Romanos nos invita a retomar ese diseño. Sí. Al no conformarnos, a la renovación de nuestra mente, a la transformación de la conducta, y ahí comprobamos Sí. la voluntad perfecta del Génesis. Sí. O sea, recuerden el relato, voy a decir el versículo entero, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Me entiendes? Entonces, es todo un proceso para comprobar la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no es algo que debes saber, es algo que debes llegar a comprobar. ¿Cómo la llegas a comprobar si no te has transformado? ¿Cómo te vas a transformar si sigues pensando como el mundo piensa? ¿Y cómo vas a romper el pensamiento del mundo si sigues creyendo que debes vivir así? Si te sigues conformando. Claro. Entonces, como para cerrar un poco la idea, cuando hablamos de el diseño de la voluntad de Dios, estamos hablando de que vivas como corresponde a cómo Dios te creó. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Si Dios te creó hombre, Él quiere que su diseño de hombre esté plenamente manifiesto en ti. ¿Me entiendes? Sí. Y por ejemplo, aspectos como el sentido de responsabilidad, la valentía, la convicción de conquista, la convicción de avanzar hacia un objetivo, deben estar presentes en ti. Si no logras quebrar primero esas etapas, o sea, voy a la biología, ¿no? Si no logras saltar estas etapas, difícilmente vas a alcanzar a entender el destino final, así como hacia dónde voy. Por eso tenemos a mucha gente en nuestras iglesias que vive todo el tiempo luchando con los mismos pecados y están todo el tiempo carentes de destino. No sé para qué Dios me creó, no sé por qué estoy en la iglesia. ¿Por qué sucede eso? Porque las batallas del diseño no las están peleando. ¿Me entiendes? Entonces, si eres hijo, no necesitas orar demasiado para entender que el diseño de Dios en tu vida es que honres a tus padres. Si eres casado, no necesitamos ser demasiado espirituales para entender que el diseño de Dios en tu vida es que ames a tu esposa, que le seas fiel. Si eres soltero y estás en una relación, no necesitamos ser demasiado espirituales para entender que el diseño de Dios en tu vida es que seas fiel a tu novia y que vivas esta relación en santidad. ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí. ¿Y cuál sería ahora, ya que vimos el diseño, y tú me hablaste también de cumplir un destino, cuál sería el aspecto del destino, una vez ya entendiendo el diseño? Bueno, el destino tiene que ver con lo que nosotros catalogamos como el llamado. Okay. Nosotros entendemos que el llamado tiene 3 aspectos. Es como, si lo pudiéramos graficar de esta forma, es como un fruto, como si fuera una uva, un racimo de uva. Este racimo tiene 3 gajos de uva, ¿no? Si fuera una naranja, es una naranja con 3 partes, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, la primera parte, que es la que todos debemos abrazar, es el llamado común. ¿Me entiendes? ¿Sí? Respecto de las cosas que debemos hacer, la Biblia nos habla ampliamente del llamado común. ¿Cuál es el llamado común? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces,
Cuando alguien está experimentando el diseño, empieza a crecer una pasión por el llamado. Claro. El Espíritu Santo provoca eso en ti. ¿Y qué es lo primero que debes hacer? Si todavía no entiendes algo específico o puntual, lánzate al llamado común. ¿Bien? El llamado común sería el que todo cristiano Todo tiene. lo tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, la gran comisión es el llamado común. No necesitas orar para preguntarle a Dios si tú tienes que hacer discípulos. Es un llamado para ¿Necesito todos. predicar o no necesito? Exactamente. O sea, ¿me entiendes? ¿Necesito hablarle a otros? ¿Necesito mostrar a Jesús? Claro que sí. Es el llamado común. El llamado común es el llamado para toda la iglesia. La segunda parte del llamado es lo que nosotros conocemos o catalogamos como el llamado específico. Ahí estamos hablando de si el llamado común es la gran guerra que pelea la iglesia, la guerra espiritual que la iglesia pelea, el llamado específico es tu lugar en la guerra. Como yo lo peleo. Es la trinchera en la que tú estás. Puede que tú seas de infantería, de caballería, puede que estés tirando granadas, o puede que estés con un arma específica como un francotirador, ¿me entiendes? Es Sí. específico para ti. Ahora, si no crece en tu corazón el amor por el llamado común, muy difícilmente vas a lograr entender cuál es tu llamado específico. Claro. ¿Bien? O sea, en una guerra nadie entiende su llamado específico si primero no se viste para la guerra y sale al campo de batalla. Cuando tú estás en el campo de batalla, empiezas a entender el llamado específico. El tercer aspecto del llamado sería lo que catalogamos como el llamado más alto, Llamado supremo. el llamado supremo, el más importante. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si la gran comisión no es el llamado supremo y mi lugar en la guerra tampoco es el llamado supremo, ¿Cuál es el entonces, llamado? ¿cuál es el llamado supremo? Bueno, el llamado supremo es el llamado a la presencia de Dios. Ese es, sin duda, es el más alto destino que Dios tiene para ti. Que estés con Él, tu intimidad con Él, que lo busques intensamente, que descubras su presencia y que conozcas su carácter. Ahora, haciendo la síntesis entre los tres llamados, el destino implica que busques intensamente al Señor. ¿Para qué? Para conectar tu corazón con el llamado común y estando en el llamado común poder descubrir tu llamado específico. Entonces, si tú te das cuenta, para ir cerrando ya toda esta mirada de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debiera hacer una persona que está escuchando este podcast o que lo está viendo? Primera etapa, dedícate a comprender cómo Dios quiere que vivas, qué cosas necesitan cambiar en tu vida aquí y ahora. Vemos en nuestras iglesias muchos jóvenes que están enamorados de lo que va a venir algún día, Claro. pero que hoy día están viviendo en pecado, están luchando con cosas con las que luchan hace mucho tiempo y no están logrando ganar esas batallas. Claro, y su diseño está distorsionado. ¿Me entiendes? Entonces, primera parte, resuelve tu diseño. Exacto. Descubre tu diseño, aplica tu diseño. Y esa va a ser la plataforma para que compruebes lo demás. Y ahí comprobamos la voluntad de Dios. Y la vas a empezar a experimentar, porque vas a vivir de la manera en que Él quiere que tú vivas. Entonces vas a empezar a disfrutarlo, vas a tener el placer de la voluntad de Dios, que es lo que articula nuestro llamado, tanto el tuyo como el mío. Nosotros ambos trabajamos junto con una misión. Sí. ¿Qué es lo que nos mantiene en el campo? Porque no todo siempre es fácil. Lo que nos mantiene en el campo misionero es que estamos apasionados, hay un placer, porque estamos comprobando su voluntad. Bueno, realmente es interesante todo el tema de la voluntad de Dios y quizás hoy día hemos podido responder una pequeña parte. Vamos a seguir con Carlos en otros podcasts y vamos a resolver y conocer otros aspectos de la voluntad de Dios. Así que te dejamos invitado a seguir viendo nuestros podcasts y toda esta serie acerca de su voluntad. Oye, una cosa más. Sería muy bueno que sigan haciendo preguntas, porque tus preguntas nos ayudan a entender también qué es lo que se necesita decir. Así que si este podcast te trae otras preguntas, hazlas. Sí, hagan todas sus preguntas, déjenlo ahí en los comentarios o ahí nos dejas un mensaje
y que el Señor les bendiga. Nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.